Vive, sé tú mismo, ama. Esta es una de las cosas más interesantes cuando se trata del vivir. ¿Cuántos de ustedes les enseñaron a vivir? Una de las cosas que va aprendiendo la persona en el transcurrir de la vida es lo que le dice mamá, papá, lo que le dicen los amigos, lo que le dicen las redes sociales ahora, y va creando una referencia que a veces funciona y a veces no. Lo interesante de esto es, ¿estás viviendo el guión de mamá, papá, los amigos, o la pareja, o los hijos, o estás escribiendo tu propio guión? ¿Estás haciéndote cargo de ti mismo? Vive, sé tú mismo, ama. De eso se trata el comentario, de entender cómo puedo de alguna manera construir mi propio guión, porque el tema está que las personas van construyendo una vida, un nicho, una especie de cueva que depende de qué, de un trabajo, de una profesión, díganme aquellos que viven en el mundo de los símbolos, ¿no? Que si tengo posgrado, que si tengo unos 10 carreras, que si sé tantos idiomas, eso no tiene nada de malo, eso está muy bien. El problema es cuando la persona depende de eso, ¿verdad? Que si tengo una pareja así, que si tengo un carro así, que si tengo una empresa así, o que si tengo un jefe de esta manera o de esta otra. Lo cierto es que la persona empieza a depender de eso. Cuando eso se tambalea, es decir, un día llega su jefe y le dice, mira, esta empresa quebró, hasta aquí llegamos. Entonces esa persona entra en una turbulencia o ha estado entregándole todos sus pensamientos, sentimientos, acciones a su pareja y la pareja le dice, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. O le ha estado entregando todo a sus hijos. Y bueno, ustedes saben, los hijos tienen su destino, ¿no? Y entonces un día el hijo se va del país. O simplemente el hijo empieza a hacer su propia familia y empieza a ser un poco más independiente. Y la mamá o el papá de este hijo empiezan en la turbulencia, en lo que llamamos esa inestabilidad. Y la persona queda sin dirección. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho cargo de sí mismo. Hazte cargo de ti mismo. Sé tú mismo. Hazte cargo de ti mismo. Hacerte cargo de ti mismo significa, número uno, asumir la responsabilidad total de tu vida, de lo que tú piensas, de cómo te sientes, de cómo actúas, de lo que quieres ver en cada una de las cosas de las áreas de la vida, en lo que quieres ver en tu salud, en lo que quieres ver en las relaciones, en lo que quieres ver en tu trabajo, y no depender de eso. Entender que eso tiene una variabilidad. Y si lo logras o no, tampoco es un estrés para ti, porque sabes que lo importante de una meta no es lograrla, sino la energía que se genera cuando tú sabes que lo puedes lograr, cuando tú sabes que puedes tener la pareja que quieres, cuando tú sabes que de alguna manera el trabajo que quieres lo puedes obtener, o simplemente a lo mejor ya estás y sabes que ese trabajo también va a cambiar. Ese es el primer punto, hacerte cargo de ti. El segundo punto tiene que ver con algo muy interesante. ¿Quién crea las emociones? Las personas van por la vida reaccionando. Obviamente, uno de los primeros que habló de esto fue Pavlov, estímulo igual a respuesta. Las personas van reaccionando, todo organismo vivo reacciona a cambios en el ambiente. De alguna manera graba esos cambios y así los utiliza para sobrevivir. Y recuerda y olvida selectivamente cada una de las cosas que hace en la vida. Pero lo cierto es que va grabando y va reaccionando. Bueno, ¿quién produce eso? ¿Quién produce eso? ¿El estímulo externo o la persona? ¿Quién crea las emociones? Y esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién crea las emociones? ¿Quién crea cómo te sientes cuando alguien llega a ti? Cuando tú lo ves, ¿cómo te sientes? ¿Quién crea, verdad, que una persona de repente te dice algo que a ti no te gusta? ¿Quién crea eso? ¿Quién lo crea? ¿La persona que te dijo algo que a ti no te gusta? O de alguna manera esa forma de sentirte contigo y con los demás es tu creación. Y este es el gran o la gran panacea de vive, sé tú mismo, ama. ¿Por qué? Porque en ese instante donde te das cuenta que tú tienes el poder de decidir qué pensar, de decidir cómo sentirte y de decidir cómo actuar, tú siempre tienes el poder de decidir qué significados le das a la vida y cómo responder ante eso.
Claro, para esto necesitas estar entrenado, para esto necesitas recordar algo, enfocarte en algo, hacer algo que realmente te permita ir más allá. Lo cierto es que el punto clave, o lo que parte en este punto clave es, ¿quién crea las emociones? Si estás de acuerdo conmigo, yo creo que las creas tú, yo creo que las creo yo. Y que el estímulo que es igual a la respuesta, obviamente que si alguien te dice algo, tu cuerpo va a reaccionar, tú vas a reaccionar. Eso es natural. Pero el igual, estímulo igual a respuesta, ese igual tiene que ver con el proceso que tenemos todos para decidir cómo pensar, para decidir cómo sentirnos, para decidir cómo actuar, para decidir cómo pensar, para decidir cómo sentirnos, para decidir cómo actuar. Este es el segundo punto de vive, sé tú mismo, ama. El primer punto tiene que ver con que hazte cargo de tu vida. El segundo punto tiene que ver con que las emociones las creas tú. Estímulo igual a respuesta. El igual es la decisión acerca de qué significan las cosas y qué hacer con ellas. De cómo responder ante la vida. Y este es un regalo que te ha dado la vida, el poder decidir cómo sentirte ante algo. El tercer punto habla de amar. Amar es igual a contribuir, amar es igual a la satisfacción. Amigos, lograr algo en la vida en ocasiones es fácil. Sí, tienes un talento, una destreza, desarrollas ese talento y lo logras. ¡Wow! Sentirse bien con ese algo no es tan fácil porque involucra el amar. El amar viene de la mano de la contribución, del dar. El amar es la experiencia más increíble y maravillosa cuando conectas con el dador que hay dentro de ti. No hablamos del complaciente, dependiente de algo para conseguir aprobación de los demás. No hablamos de eso. Hablamos de amar, de contribuir incondicionalmente en ese guión que vas creando, ¿verdad? Ese guión que vas creando y es ganancia para ti y para todos los demás. Que cada decisión que tomas, en vez de reaccionar, ese estímulo igual a respuesta, ese estímulo igual a reacción, ese igual, en vez de reacción, sea una respuesta que te traiga como resultado paz, que te traiga como resultado satisfacción. Insisto, mis amigos, lograr algo en ocasiones es fácil. Estar en una carrera durante años puede ser algo gratificante o una pesadilla. Y cuando hablo de una pesadilla es porque la persona se hizo dependiente de ese trabajo. Y cuando ese trabajo se tambaleó, y créeme, se tambalea, o simplemente te dicen hasta aquí, en ese instante empieza su vacío emocional. Sucede con la pareja, sucede con los hijos, sucede con cualquier ámbito de la vida donde te hagas dependiente de eso. El tercer punto, que es amar, habla de contribución, que es muy distinto a ser dependiente. La contribución va de la mano de la satisfacción. La contribución tiene que ver con el incondicional que llevamos todos por dentro. La contribución tiene que ver con que liberes a ese amoroso que está dentro de ti, pero al amoroso real. Y créeme, hoy día la gente se está alejando mucho de eso. Y las relaciones que construyen son relaciones de dependencia, son relaciones donde hay un cuadro de poder y no un cuadro de amor. Vive, sé tú mismo, ama, vive. Número 1, hazte cargo de ti. Sé tú mismo. Número 2, date cuenta que quien crea las emociones o cómo te sientes ante la vida eres tú. Y número 3, ama. Amar es igual a dar. Amar tiene que ver con ese ser incondicional. ¿Quién tuvo el gusto de hablarles? Benito Martín. Chao, chao.